Bueno, iniciamos lo que nosotros llamamos consultoría filosófica. Omar después nos dirá cómo le llaman por allá. Agradeciéndole mucho al invitado que tenemos hoy, Omar Linares Huertas. Omar es filósofo, graduado tanto en licenciatura como en maestría y en doctorado en la Universidad de Granada. Es especialista en el campo de asesoramiento y orientación filosófica, diálogo filosófico grupal, filosofía como terapia, práctica filosófica, pensamiento existencial, filosofía sapiencial y malestar existencial. En su currículum él se promueve como filósofo práctico, que dentro de un momento también intentaremos conversar al respecto. La idea de conversar en esta oportunidad con Omar es poder intercambiar criterios de este campo de quehacer filosófico, y con los jóvenes que nos acompañan estamos intentando desarrollar una serie de videos y conferencias y promover diferentes actividades desde el concepto de filosofía práctica y consultoría filosófica. Entonces nos pareció muy importante en tiempos de COVID abrir esta posibilidad. Yo no soy muy de grandes preámbulos introductorios ni de grandes presentaciones. Omar me mandó un currículum extenso con muchas actividades que ha realizado y publicaciones diversas. Ya tendremos tiempo, o cuando editemos el video, entonces intercalaremos desde luego imágenes del currículum. Omar, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y a los participantes por estar con nosotros acá. Entonces, te doy la palabra para que introduzcas tu intervención, y posteriormente será una reflexión, digamos, como diría un científico social, una entrevista semiestructurada. Más bien será una conversación libre con algunas preguntas para que nos quede claro lo básico, porque es un campo aquí en Costa Rica y en Centroamérica inclusive novedoso. Pues, Eval, agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad que me dais de compartir este espacio con vosotros. También personalmente me alegro muchísimo de poder verte y de poder hablar por fin, porque yo no sé cuantísimos emails hemos intercambiado en los últimos meses, y la de planes que nos ha desbaratado esta crisis del coronavirus, que ya estamos reconstruyendo para más adelante. Y bueno, encantado. Creo que he hecho la aparición más española que podría hacer, llegando tarde y confundiéndome con la diferencia horaria, pero me duele porque, aunque sea algo típicamente español, yo soy muy puntual, pero bueno, creo que al final ha quedado como una cuestión cultural. Y bueno, solo añadir que la cuestión del currículum la podemos dejar aparte, porque siempre, vamos, yo tengo la sensación, ¿no?, que entre filósofos también suelen abundar los egos. Y a veces pienso que directamente con decir el nombre y empezar a hablar ya es suficiente. Así que me siento ya suficientemente presentado, así que podemos entrar a lo que interesa, ¿no?, que al intercambio de ideas. Muchísimas gracias, Omar. De todas maneras, nosotros aquí hablamos inclusive de la hora tica, ¿verdad? Yo no sé si ustedes también tienen la hora española. Es media hora de retraso usualmente. La ventaja es que cuando editemos el video va a salir puntual. Pero ya lo he dicho yo desde mi Sí, honestidad. sí. No, llegué tarde, aunque no salga en el Bueno, vídeo. entonces esa parte lo pondremos. Mira, Omar, cuando el primer planteamiento lo voy a ubicar o contextualizar dentro de una anécdota. Cuando se me ocurrió presentar en la Universidad de Costa Rica lo que nosotros, o yo llamé, consultorías filosóficas costarricenses, hubo mucho escepticismo, digamos, y ciertas dudas, porque el filósofo solo daba clases y filosofaba, no desarrollaba consultorías, o en el caso, en el discurso de ustedes, asesorías. Eh, y sin embargo, hemos tenido una experiencia en 2 años de planes pilotos muy positiva. ¿Cómo definirías vos las asesorías filosóficas o las consultorías desde la perspectiva filosófica? Buena pregunta. Y vamos, la pregunta de inicio, ¿no?, por protocolo, como tiene que ser. Comparto también esa experiencia de escepticismo,
es lo que yo he vivido en mi propia experiencia en la universidad también, te diría casi de rechazo, realmente. Creo que el tiempo que yo estuve allí cambiaron bastante las cosas desde que yo a mitad de carrera empecé a formarme y a leer sobre asesoramiento filosófico hasta que defendí la tesis, desde el rechazo a, a ese no creérselo y finalmente aceptarlo como una nueva vía. Y yo lo sitúo ahí, ¿no? Para mí el asesoramiento filosófico, que es como se ha traducido más en España, que no deja de ser nuestra traducción particular del Philosophical Counseling norteamericano, ¿no? Que tiene 1000 acepciones y todas válidas. Bueno, yo lo vivo realmente como una expansión del espacio filosófico. Para mí no entra en ningún tipo de contradicción con la docencia, que es fundamental, ni entra en choque tampoco con lo que vendría a ser la investigación, que la filosofía necesita un trabajo teórico y necesita transmitir su historia. Sin embargo, creo que sí que había una laguna importante en la práctica de la filosofía, justo en eso, justo en su práctica, ¿no? En una filosofía que se estaba encerrando en los despachos, que se estaba encerrando en unos artículos bastante estériles, creando una literatura que no llegaba a nadie, sin que esto sea una crítica a la literatura especializada, ¿no? Que también tiene que estar. Pero es verdad que se reflexionaba el mundo y la vida al margen del ser humano, ¿no? Y el llevar la práctica filosófica al mundo ha traído esto, ¿no? Y yo creo que dentro del asesoramiento filosófico es la implementación del pensar filosófico, de la reflexión filosófica, aplicada al desarrollo humano individual, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que dentro del formato del diálogo filosófico, el del asesoramiento filosófico es aquel que trabaja con el propio malestar del individuo, con los propios bloqueos internos que está teniendo, ¿no? Creo que el ser humano tradicionalmente ha ido a la filosofía y ha ido al pensamiento, a buscar ideas, a buscar herramientas para pensar, para pensarse y para comprender su propia vida. Y el asesoramiento filosófico es el acto de realmente definir y saber cómo acotar, cómo presentar y cómo entregar en bandeja al consultante las herramientas que puede necesitar para comprender su vida y salir quizá de la situación problemática en la que se ha visto. Sí, muy bien. Ahora, vamos a ver, si hemos experimentado ese rechazo, esa dificultad para incursionar en este campo de consultorías o asesorías, ¿ha ampliado la filosofía con la incursión de este quehacer su esfera, digamos, en el siglo XXI? ¿Y dentro de qué esfera del quehacer filosófico ubicaríamos las consultorías? Yo creo que sí se da esa ampliación en el sentido de que todo lo que se hacía antes se sigue haciendo, la docencia se sigue haciendo, la investigación se sigue haciendo, entonces es un extra, tan extra es que al principio ni siquiera tenía cabida en la universidad y no se le reconocía ese carácter, ¿no? Filosófico. Dentro del espacio de la propia filosofía, etimológicamente, ¿no? Tendríamos que decir que es una filosofía práctica o una práctica filosófica, pero ya teníamos una filosofía práctica, que era la ética y la política. Por eso yo creo que el espacio más concreto donde podremos definirlo dentro del corpus de la filosofía sería como una rama dentro de la tradición sapiencial de la filosofía o dentro de la tradición existencial de la filosofía, que sí que da el salto a la práctica, ¿no? Que no se limita a pensar el ser humano en términos teóricos, sino que ya que piensa su práctica, se atreve a acompañarlo a ella, ¿no? Se atreve a sumergirse en ese espacio de vida que tiene el individuo y para acompañarlo en el afrontamiento y en la superación de ciertas cuestiones existenciales o problemas de la vida cotidianos que pueden tener enraizados cuestiones profundamente filosóficas, porque al final la filosofía es profundamente humana, ¿no? Yo quería precisamente preguntarte eso a la luz de la experiencia que has tenido, no solo desde una aproximación teórica, digamos, ¿verdad? Porque se puede teorizar sobre las consultorías o asesorías filosóficas. ¿Qué has atendido vos? ¿Cuáles han sido los temas como más recurrentes, más frecuentes? O inclusive, ¿quién acude más a las consultorías? Pues fíjate, ¿no? Por lo general,
¿no? Lo que te encuentras en consulta son bloqueos o malestares, ¿no? Que tienen que ver con la propia vida, ¿no? Es decir, viene gente que tiene la sensación de que no está viviendo la vida que tendría que estar viviendo, que les falta algo, que les falta ilusión, que sienten un para qué a la hora de plantearse cualquier actividad. No se trata solo de que falte motivación, no se trata solo de que falte ilusión, sino falta un sentido que movilice. Pero, sin embargo, esta falta de sentido no les lleva a estados más problemáticos, sino que les lleva a un punto de conciencia en el que ellos se plantean que si cambiasen algo de cómo están planteando la situación, podrían llegar a un nuevo espacio, ¿no? Esto significa tener la propia sensación de que si puedo cambiar el cómo estoy entendiendo esto, si puedo ampliar mi perspectiva, creo que por mí mismo puedo encontrar las herramientas que me permitan ir más allá, ¿no? de esta situación. Ahora bien, esta clase de bloqueos vitales pueden tomar 1000 formas, tantas como la clase de situaciones diarias que nos podemos encontrar en el marco que va desde que suena el despertador hasta que volvemos a dormir, porque realmente ese es el espacio de la vida, ¿no? Ese es el espacio de las cuestiones existenciales. Pero, sin embargo, también es común, ¿no? Cuando alguien viene a consulta, porque puede tener un dilema, por ejemplo, ¿no? O una decisión muy difícil, y necesita ser capaz de tamizar toda la maraña mental que tiene para que los conceptos, la idea y el cómo está evaluando la situación le ayuden. Y aquí no se hace el típico pros y contras, ¿no? Sino que, en mi experiencia, cuando las personas vienen a la consulta buscando la solución a algún problema concreto o para tomar alguna decisión, por lo general no es tanto que al final se den cuenta de lo que creen que tienen que hacer, sino que es un proceso casi de toma de conciencia y de fortalecimiento, donde al final se dan cuenta de que en el fondo al principio sabían lo que tenían que hacer, pero en el proceso han ido adquiriendo las herramientas que necesitaban para afirmarlo, para decirlo en voz alta y ser capaz de llevarlo adelante en su vida. Pero por lo general lo que trae a la gente a la consulta son cuestiones y bloqueos vitales cotidianos, ¿no? Que quieren trabajar desde un ámbito diferente. Me parece muy interesante lo que decís, en el sentido de que ellos después descubren, digamos, o van desarrollando su nivel de conciencia como para saber que ya sabían o tenían implícito lo que podrían desarrollar. Esto me lleva a una pregunta: ¿cómo se desarrollan las consultorías filosóficas? ¿Cuáles son las actividades que se hacen? ¿Qué ejercicios se pueden realizar? Y en este aspecto me parece muy importante que aclarar o que nos contés cuál ha sido tu experiencia del rol del consultor. Es decir, ¿es solo un facilitador? ¿Es más pasivo que activo? ¿Cómo interviene? Es decir, ¿cómo manifiesta allí su quehacer profesional filosófico en ese ejercicio de diálogo con el consultante, digamos? Pues fíjate que habría tantas formas de proceder como formas de entender esta propia práctica, ¿no? Yo, como trabajo, suelo dedicar una primera sesión a un trabajo de perspectiva, de situación vital, ¿no? De en qué punto de tu vida estás ahora mismo, en qué momento estás y qué te trae a la consulta. Porque hay veces que sentimos que tenemos diferentes frentes a trabajar, diferentes cosas que no acaban de encajar en nuestra vida, pero sin embargo puede pasar que todos respondan al mismo tipo de bloqueo, ¿no? Entonces, la primera sesión, yo siempre intento que no se extienda de la primera, para no excedernos, ¿no?, en narratividad y entrar antes en la reflexividad, ver un poco, ¿no?, cómo es el panorama. Y tras esto se trata de ir allá donde esté ocurriendo aquello que uno sienta que está fallando, que no está fluyendo. En la consulta de filosofía, por lo menos yo no trabajo flotando, ¿no?, con teorías, porque lo que interesa de verdad es trabajar la teoría personal del consultante. Porque si la filosofía es una forma de comprender el mundo, el consultante tiene su propia filosofía, y eso es lo que vamos a trabajar. El filósofo asesor o el filósofo práctico no puede decirle: a ti lo que te pasa es esto,
plantéate esto que dijo este otro autor que te puede venir bien. En absoluto. Esto personalmente para mí sería un crimen, ¿no? Y sería un uso o una usura incluso de la filosofía. La idea es entregar a la persona, al consultante, las herramientas que pueda necesitar para cuestionar lo que está pasando. Donde cuestionar es comprender mucho mejor, es entender por qué reacciono de cierta forma, por qué tengo miedo, es decir, ante ciertas situaciones, saber y tener herramientas de introspección para poder conectar con su propio sistema de creencias, es decir, qué está funcionando en mi mente dentro de ciertas situaciones, que está activando ciertas emociones dentro de mí, ¿no? Es todo un trabajo con la propia cosmovisión que tiene el sujeto, con su propia forma de entender el mundo, en el que se trata de eso, ¿no? De un proceso pedagógico, en algún sentido, porque lo que debe buscar el filósofo es que se dé esa entrega de herramientas, se dé esa capacitación del consultante, de forma que, conforme avancen las sesiones, llegue un punto en el que ya no sea necesario el filósofo, porque ya haya adquirido esa herramienta. De hecho, yo personalmente en consulta utilizo lo contrario de la persuasión socrática, ¿no? Si Sócrates intentaba llevarte por ciertos recovecos para intentar pillarte, ¿no? Yo a veces incluso anticipo la propia estrategia, ¿no? Que estoy diciendo, como te voy a preguntar esto porque quiero comprobar esto, ¿no? Es decir, es entregar todo tu arsenal al consultante para que él lo pueda asimilar. Pero básicamente es un trabajo de conversación reflexiva, serena, un diálogo tranquilo en el que uno va ahondando y va comprendiendo lo que pasa. No hay grandes aspavientos ni grandes técnicas extrañas, diría yo. No has puesto el micrófono, Eva. Sí, perdón, ya me avisó la computadora, gracias. En cuanto a la mecánica, dos asuntos que me interesan. ¿Cuánto duran tus sesiones? Por un lado, ¿y qué tipo de sesiones? ¿Haces exclusivamente sesiones individuales o también podrías hacer sesiones grupales? ¿Y te limitas exclusivamente a personas o grupos de personas? ¿O también has trabajado con corporaciones o has dado asesorías empresariales o corporativas? Pues la duración de mis sesiones individuales suele ser de 1 hora. A veces puedo extenderme un poco más, es normal, si siento que al llegar a la hora no hemos sacado lo que necesitaríamos sacar, ¿no? Puedo extenderlo, ¿no? 1 hora y cuarto o así. Y a nivel profesional trabajo con individuos, es decir, hago consulta individual. Ahora, antes de hacer mi consulta individual, durante años sí que estuve aplicando el diálogo filosófico en grupos, que fue para mí una experiencia maravillosa, pero digamos que eso es un formato que he dejado atrás y que todavía no he traído al ámbito profesional. Y también tengo interés, ¿no? Estoy investigando bastante y creando formatos que podamos llevar al trabajo con grupos y al trabajo con equipos, ¿no? Al trabajo en empresas, pero digamos que por el momento el conjugar la propia reflexión filosófica y la autenticidad filosófica con el desarrollo que ésta debe implicar, por el momento solo lo he alcanzado a nivel individual, ¿no? Cuando encuentre la forma de llevar mi estilo, por decirlo de alguna forma, ¿no? mi propia voz en la consulta, llevarlo a otros ámbitos, que estoy realmente trabajando en ello, lo haré. Pero por el momento, consulta 1 a 1, que además las disfruto muchísimo porque esa privacidad y esa conexión, aunque sea por videoconferencia, que llevo años trabajando solo por videoconferencia, es muy bonita y es bastante especial. El otro asunto que me interesaba, a la luz de lo que acabas de señalar, referiste al diálogo socrático. ¿Qué rasgos del diálogo socrático, cuánto de mayéutico tiene y podríamos distinguirlo de un diálogo filosófico más general o entenderíamos más o menos en concreto lo mismo? Habría matices. Yo entiendo que por diálogo filosófico podemos entender un formato más amplio, mayor, evidentemente, que de hecho es más extensible, ¿no? Se puede llevar a otros sitios. Yo he tenido muy buenas experiencias trabajando el diálogo filosófico en grupo, en bibliotecas, pero también en cafetería. Mejor en cafetería que en biblioteca, si te digo la verdad, y con
en alguna sesión tuve hasta 40 personas, un verdadero interés, ¿no?, que permite que el diálogo filosófico sea esa reflexión en grupo donde vayamos creando un pensamiento común entre nosotros, siempre con mucho cuidado de no caer en la tertulia, porque no puede ser que llamemos filosófico un diálogo donde cada uno dice simplemente lo que piensa por sentirse mejor consigo mismo, ¿no? Pero tampoco en el debate, ¿no?, donde caigamos en la confrontación de argumentos y tampoco nos enriquezcamos, ¿no? Creo que el diálogo filosófico tiene esta parte de construcción, ¿no?, de ir cuestionando, pero también ir ampliando la propia mirada con lo que dice el otro y crear algún tipo, ¿no?, de pensamiento grupal o colectivo. Sin embargo, el diálogo socrático creo que tiene un carácter más crítico y por lo menos también cuando yo he trabajado con personas más especialistas en diálogo socrático, en consulta, utilizaban este carácter conceptual para una crítica muy, muy lingüística, ¿no? Cuando un diálogo se centra más en lo socrático, trabaja mucho la palabra. El qué palabras estamos utilizando, por qué estamos utilizando esta palabra, ¿no? Se niega la sinonimia, no hay dos palabras que signifiquen lo mismo, has elegido esto por algo en concreto, y ahí es donde se va aplicando, ¿no?, esa heléntica, mayéutica, donde vamos destruyendo todo lo que nos sostenga a través de esa pregunta tan incisiva, y luego esa parte mayéutica, que también, ¿no?, es muy potente en consulta cuando estamos viendo qué podemos crear a partir de lo que no se ha derruido, ¿no?, de lo que ha quedado en pie. Pero ambos son aplicables tanto en grupo como a nivel individual. Una de los aspectos que también más duda genera en este ejercicio filosófico es considerar las asesorías o consultorías como terapéuticas. ¿Son terapéuticas para tu perspectiva o de tu perspectiva y experiencia o no? ¿Y en qué medida, si lo fueran? Aquí toca hacer la típica respuesta del filósofo, decir sí y no, que es como no responder, pero voy a responder, lo prometo. Ahora mismo, en este entorno entre filósofos, mi respuesta es terapéutico, es terapia, el asesoramiento filosófico, sí. Ahora bien, este vídeo va a salir, se va a editar y va a llegar a otras personas. Dentro de un público mayor, no es terapéutico. Y me explico. Es terapéutico en un sentido filosófico, en el sentido de la terapia antigua, ¿no?, de ese autoconocimiento que nos permite ahondar en nosotros mismos desde la compasión, desde el cuidado. A mí, yo nunca llamaba terapia a los procesos, pero había consultantes que hablaban de su terapia, porque mi terapia contigo me ha aportado esto, y era un término que yo no utilizaba, pero ellos sí, porque ellos vivían que esa transformación implicaba un carácter terapéutico, ¿no? Había algo que hacía daño al principio, que dejaba de hacer daño, y eso implicaba una resiliencia y un avance estrictamente terapéutico, ¿no? De hecho, yo en mi tesis doctoral la llamé filosofía como terapia justo en este sentido. Ahora bien, cuando llegamos al espacio público, ¿no?, a la plaza, cuando estamos hablando con todos, creo que tenemos que ser muy selectivos con los términos que utilizamos. Entonces, es muy importante dejar claro que el asesoramiento filosófico no es una psicoterapia, en el sentido de que no se trabajan con trastornos mentales. Por eso no hay ningún tipo de intrusismo como podría pensarse, porque no es necesario fundamentar el asesoramiento filosófico en una crítica de la psicología o en una crítica de la psiquiatría, que la hay dentro de la filosofía, pero no es imprescindible. Es sencillamente, no. Aquí no estamos hablando de trastornos mentales. De lo que estamos hablando es de malestares existenciales, como lo enfoco yo más, de cuestiones personales que el pensamiento crea y que el pensamiento puede llegar a disolver. Lo que pasa es que son de un amplísimo espectro y llegan mucho más allá de lo que uno podría pensar, ¿no? En ese sentido, sí es terapéutico, pero siempre, ¿no?, con una atención minuciosa al concepto. Bueno, es un poco lo que nos toca a los filósofos, ¿verdad? Distinguir y precisar los conceptos, inclusive renovarlos. Los conceptos son vivos, no son muertos, ni mucho menos, sino más bien que están en proceso constante. Y el concepto este etimológico que planteaba de la terapia es fundamental. De alguna manera, el oráculo de Delfos, ¿verdad? Conócete a ti mismo, que es en el fondo el fin de la terapia.
Lo citaste hace un momento cuando decías que no trabajamos con problemas mentales. ¿Qué diferencias específicas podríamos establecer entre la terapia, entendida como tal, filosófica, y la terapia psicológica? ¿Qué hace un psicólogo o cuáles son los puntos de partida o de llegada que distinguen estas prácticas profesionales? Por honestidad profesional, ¿no? Dentro del ámbito que compartimos en las relaciones de ayuda con psicólogos, pero también con coaches, con gente de programación neurolingüística, counseling, diferentes modalidades. No diré lo que hace la psicología, porque no creo que yo sea la persona competente, igual que el psicólogo o la psicóloga no es quien debe decir, ¿no?, lo que hace el filósofo, pero sí es interesante el ver algunos matices generales, ¿no?, aunque habría muchísimas diferencias. Realmente, desde la filosofía, ¿no?, voy a intentar hablar desde este lado para no ser ilegítimo, desde la filosofía no hay ningún tipo de encuadre, de marco en el que vayamos a incluir las cuestiones que nos está contando nuestro consultante. Nosotros no tenemos un patrón en el que definir síndromes, en el que, como decía antes, ¿no?, en el que apoyarnos para decir, a ti lo que te pasa es esto, ¿no? Nosotros, por no tratar trastornos mentales, precisamente, podemos permitirnos trabajar con la propia singularidad del sujeto. Es decir, tratar lo que está ocurriendo en él como un evento único, sin necesidad de remitirlo a otras situaciones, no. Estamos haciendo reposar la comprensión que él tiene de sí mismo, o que ella tiene de sí misma, en él o ella misma. Ahí tiene que estar, ¿no? No necesitamos acudir a otro esquema. Y no necesitamos acudir por otra gran diferencia, ¿no?, con la psicoterapia, y es que nosotros no nos estamos basando en un paradigma clínico sanitario donde hay una distinción entre salud y enfermedad. Podemos partir, ¿no?, de esta base de que no todo lo que genera sufrimiento es patológico, y sin que esto implique negar la patología, estamos trabajando con ciertos malestares y ciertos sufrimientos que entendemos que esconden la clave de su propia curación, sanación o superación, el término que prefiramos elegir, ¿no? Y estamos trabajando desde eso, pero no en búsqueda de una normalización del consultante, no se busca una curación, no se busca adaptarlo más, porque nosotros no tenemos un compromiso con el bienestar del consultante, tenemos un compromiso con la verdad, porque somos filósofos. ¿Qué pasa? Que esto no significa que a nosotros nos dé igual el consultante, todo lo contrario. Se trata de esa sensación, de esa confianza que tenemos en que si el consultante reúne más verdad dentro de sí mismo, es decir, si expulsa mentira, falsedad, contradicción, y en su propio discurso interno con el que comprende el mundo hay más verdad, ve más de lo que veía antes, esto directamente va a suponer un cambio en su vida, una mayor serenidad, una mayor tranquilidad y una mayor lucidez y confianza en sí mismo. Esto argumentalmente no sé, pero yo sí lo tengo, ¿no?, comprobado en la práctica y en la experiencia que me dicen otros, ¿no? También es cierto que hay muchas psicoterapias, ¿no?, que se acercan a lo filosófico, y yo creo que hay, porque también hay psicoterapias, ¿no?, que niegan las patologías mentales, como decía, que no hace el asesoramiento filosófico. Nosotros no negamos esto. Pero bueno, personalmente sí que creo que hay grandes diferencias. Incluso algunas de las personas que he tenido en consulta que profesionalmente eran psicólogos clínicos me han dicho que lo que hacemos no lo hacen ellos y que afortunadamente lo hacemos nosotros. Así que es un buen testimonio. Esto me lleva a una pregunta. Vos tenés un proyecto tuyo, se llama Te los Consulta. Inclusive, cada vez que te he escrito esos múltiples correos electrónicos, se dirigen a esa dirección, ¿verdad? Te los consulta, @gmail.com. Ahora, telos en tanto finalidad, en tanto teleología de principio aristotélico, o no, y cuál sería la finalidad si fuera esa la acepción que utilizás. Pues telos es, como bien decía, ¿no?, el concepto capital de mi consulta, ¿no?, de telosconsulta.com, que es el proyecto
el espacio no físico desde el que yo trabajo. Telos sí que es cierto, ¿no? que es hacia lo que algo tiende, ¿no? Y de ahí viene el término teleología, ¿no? Que se ve tanto en la filosofía de Hegel, ¿no? Hacia donde tiende la historia. Pero sin embargo, telos también significa lo que nos mueve, no tanto ese objetivo al que llegar, sino aquello que hay en nosotros que nos impulsa a llegar, ¿no? y que va generando esa estela que nos va mostrando el camino. Por eso elegí este concepto, porque entendía que mi práctica de consulta filosófica tendría que centrarse en conectar a la persona con eso que hay en ella que le permite solucionar o resolver la situación vital que está enfrentando, pero yendo a una nueva etapa, ¿no? Es decir, no se trata solo de ponerse en el punto cero donde uno ya no siente negatividad, donde uno ya no se siente mal, pero se quede ahí, ¿no? Sino se trata de siempre intentar conectar, ¿no? Con esa voz que hay dentro del malestar que nos pide un cambio, con ese propósito o propósitos o vocación, ¿no? Que tenemos dentro de nosotros y que permite promover un cambio auténtico, un cambio que no es excesivo, que no es autoexigente, sino es el siguiente paso en nuestra vida, la propia evolución que nos permitiría, ¿no? en términos nietzscheanos, el estar a la altura de nosotros mismos. Me surge, sí, es el influjo atractivo, digamos, generado por el objetivo pretendido, que es lo que permite precisamente el movimiento, la transformación, etc. Omar, en tiempos de COVID y de pandemia, la filosofía y las consultorías juegan un rol importante. ¿Cuál sería, digamos, el cambio que podríamos tener o la incidencia que podríamos realizar? Porque alguna gente, inclusive colegas en Costa Rica, a veces nos han preguntado, pero ¿y ahora qué hacemos los filósofos? Si estamos en pandemia, inclusive a veces se han suspendido lecciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería ahí tu mensaje como consultor? Fíjate que creo que en una situación como esta es donde la filosofía y la práctica filosófica de consulta puede demostrar todo su potencial y puede realmente distinguirse de disciplinas como el coaching, por ejemplo, ¿no? Más centrado en objetivos. Porque ahora vivimos una situación en la que hay que reflexionar mucho, hay muchas cosas que han cambiado, tenemos que adaptarnos, pero si hay algo que es una exigencia que nos está imponiendo la vida ahora mismo, es la aceptación. Hay multitud de situaciones profundamente complicadas que nos están obligando. Cuantísima gente se está teniendo que quedar en casa porque es lo necesario, está arruinándose, está perdiendo su trabajo, no sabe cómo va a estar el mercado laboral después, pero todos tenemos esa necesidad de estar aquí y ahora. Y ahí es donde está el filósofo, ¿no? Ofrecer herramientas para no necesitar evadirnos, no necesitar aturdirnos para no enterarnos de lo que está pasando, sino para enseñar la forma de cómo estar aquí y ahora enfrentando este sufrimiento sin multiplicarlo, aceptando todo aquello que no depende de nosotros, que esto es profundamente estoico, y recibiendo esa liberación, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que hay más dolor en el temor a que algo pase que en el propio evento. Y cuando me libero de ese temor, cuando dejo de pelear contra algo que no depende de mí, como puede ser una pandemia, empiezo a centrarme en lo que sí que depende de mí. Empiezo a centrarme en mi propia vida, en qué está en mi mano hacer más adelante, en qué está en mi mano hacer para cuidarme, ¿no? Entonces, se trata de la posibilidad de trabajar una aceptación que además se baje del nivel teórico, porque muchas veces es muy fácil hablar de aceptación, ¿no? Como si fuese una habilidad zen de alguna forma, pero es que es en el aquí, es en el ahora, ¿no? Donde hay que practicar esa aceptación con todo aquello que me aterra, con todo aquello con lo que siento que no puedo, a lo que no puedo sobrevivir. Ahí es donde hay que aplicar el pensamiento, hay que ser capaz de mantener la mirada al presente, y creo que es la filosofía la que puede enseñar a afirmar todo eso que nos abruma y que haya un mañana, que haya sobre todo un hoy, ¿no? Que haya una forma de sobrevivir y de estar y de ser en el día a día. Bueno, yo tendría muchísimas más preguntas e inquietudes que hacerte, pero como tenemos otras personas aquí escuchándonos,
Yo más bien quisiera como abrir la participación para que tengamos unos minutos para dialogar y que se te puedan plantear las consultas o dudas o inquietudes o comentarios que se quieran o que sean necesarios. Por lo tanto, abriría en este momento la participación para que estemos todos integrados y escucharíamos cualquier duda o consulta solicitándole al participante o a la participante que active su cámara entonces y su audio cuando vayan a involucrarse. De antemano, Omar, muchas gracias porque es la primera vez que conversamos por este medio, como lo decías antes, a causa de la pandemia, porque ya te hubiéramos tenido acá en sobreexplotado, porque íbamos a hacer una gran cantidad de actividades con los mismos jóvenes, inclusive que están acá, con profesores de secundaria, con estudiantes y profesores universitarios. Entonces, muchísimas gracias. Esta va a ser una primera actividad porque tengo algunas ideas de posibles asociaciones, inclusive en el campo de la investigación, pero ya lo conversaremos. Gracias, gracias de verdad a vosotros por la invitación y por supuesto que sí, esos proyectos están pospuestos, es un ejercicio de aceptación realmente, pero también la aceptación puede provocar esta nueva adaptación, ¿no? Y en ello estamos. Perfecto, entonces, alguno de los compañeros que están acá o compañeras que quieran participar. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, Carlos. sí, mi nombre es Carlos Martínez, Sí, exacto. y de Katy Arroyo, tanto en la licenciatura en Enseñanza de la Filosofía como en el bachillerato en Enseñanza de la Filosofía, que ya estoy por terminar ambos. Muy interesante el tema. Sí me queda como una duda ahí como muy latente. Digamos, ya le han preguntado, por ejemplo, como que cuál sería esa línea en la que podríamos distinguir, ¿verdad?, lo que son las terapias psicológicas de una sesión de consultoría filosófica. Sin embargo, digamos, usted nos habla de que si bien no se está basando en un paradigma clínico y toda esta cuestión, sino es más bien trabajar con la singularidad del sujeto o la persona. ¿Qué sucede cuando, por así decirlo, tal vez la cordura de la persona no puede lidiar como con cierto tipo de abstracción para tener alguna conversación de estas? O sea, lo que digo es que me imagino que hay que, no sé cómo uno podría medir eso, pero hay que estar en un cierto grado como de cordura para poder asistir a una sesión de estas. Digo yo, porque ya me imagino que hay cosas a nivel neurológico que podrían afectar a ciertas personas como para no poder sacarle tal vez ningún provecho a esto, por no poder participar de la sesión. No sé si me explico. Perfectamente, perfectamente, y además me das la oportunidad de aclarar algo, ¿no? que es muy importante, porque a veces se piensa, ¿no?, que al ser algo filosófico es necesario un gran intelecto o un gran conocimiento de la historia de la filosofía, y en absoluto. En realidad la única ganas es de poder reflexionar. Pero esto que estás planteando ahora toca directamente con los límites que puede haber, ¿no?, entre la filosofía y la psicoterapia o incluso la psiquiatría, ¿no? Y es muy importante estar alerta frente a algo que realmente no conocemos, porque no es fácil, ¿no? Porque si la propia psicología no se pone de acuerdo con los criterios, ¿no?, de diagnóstico, imaginaos nosotros, ¿no?, que no tenemos competencia ninguna para diagnosticar de ese tipo. Para mí, personalmente, yo antes de la primera sesión siempre ofrezco una entrevista inicial gratuita. Y esa entrevista inicial es un encuentro breve en el que yo hablo con esa persona, me comenta lo que viene a trabajar en la consulta, yo, en base a lo que me dice, ya puedo aceptar o no. Hay veces que directamente he dicho que esa cuestión no era de mi ámbito y le he recomendado que busque otro tipo de especialista. Y después, bueno, yo le resuelvo las dudas y si todos, ¿no?, estamos conformes, programamos la primera sesión. Pero sí que es cierto que para mí hay como una norma, ¿no?, en la que si yo no soy un profesional de la salud mental y pueden verse en riesgo cuestiones de salud mental, yo no soy quien puede tomar esa decisión, ¿no? Entonces,
siempre que un posible consultante me ha planteado, bueno, yo es que realmente no sé si esto, trabajarlo con un psicólogo o trabajarlo contigo porque estoy en la duda. Para mí la solución a este dilema siempre es consúltalo. Consúltalo con un psicólogo, que es evidente que el psicólogo no sabe lo que nosotros vamos a trabajar en consulta. El psicólogo no es alguien competente para decidir si eso es algo filosófico, pero sí lo es para decidir si estamos hablando de algún tipo de patología mental. Y entonces solo hay ese tipo de especialista, ¿no? Entonces, no se trata tanto de si la persona va a tener la capacidad de trabajar, sino más bien de que si hay algún tipo de trastorno, eso es una cuestión psicológica que debe tratarse psicológicamente, ¿no? Y en el que nosotros es cierto que podríamos quizá ayudar, pero quizá también podríamos enmarañar. Entonces, no es el papel del filósofo el entrar en ese punto. No sé si me explico. Sí, claro. Pero entonces uno podría como tal vez pensar o decir que una persona tal vez con X o Y enfermedad patológica mental no podría como tal vez disfrutar o sacarle provecho a una sesión de estas. Claro, y ahí también correríamos el riesgo de la propia discriminación, ¿no? De negarle a alguien la posibilidad de su proceso filosófico. Yo creo que este dilema, en términos prácticos, porque a nivel teórico daría para mucho, pero creo que en términos prácticos, cuando eso ocurre, es el formato adecuado para que haya un trabajo combinado, ¿no? Que estos procesos también se dan, ¿no? Cuando una persona tiene su trabajo, ¿no? con su psiquiatra o con su psicólogo o psicóloga, que es la persona que está realmente tutorizando a ese individuo, porque nosotros no tutorizaríamos jamás, ¿no? Y por supuesto el psiquiatra o el psicólogo está en conocimiento de este trabajo filosófico, está de acuerdo con esto y está incluso en una comunicación constante, ¿no? con el filósofo, porque entiende que, igual que ellos hacen un trabajo de tipo más terapéutico, pues que esta persona puede verse enriquecida de un trabajo más mental, más de comprensión, donde se trabaje el propio autoconocimiento, siempre que el psicólogo o el psiquiatra entienda que puede ser productivo y que no entra en conflicto, ¿no? Pero esta posibilidad de combinación existe. Incluso en España ya tenemos muy poquitas, pero tenemos algunas consultas que ya ofrecen psicología y filosofía y a veces combinan el propio servicio cuando es necesario, que me parece un avance increíble. Está Yo, bien, muchas gracias. A ti. con respecto a lo que está consultando Carlos, cuento muy brevemente mi experiencia en los colegios que contaba, a los que hice referencia antes. Yo tengo un mecanismo, como son menores de edad, entonces a mí me los remite la persona encargada de orientarlos, que se llama orientador. Pero también hay psicólogos o psicólogas en los colegios o instituciones educativas. Entonces hacemos un trabajo, bueno, y también hay trabajadores sociales. Entonces hacemos un trabajo integrado, es decir, interdisciplinario. Esto que está señalando Omar me parece que es lo adecuado, porque la filosofía no la asumiríamos como absoluta, ¿verdad? Sino más bien como parte de un proceso y parte de una sumatoria interdisciplinaria. Es decir, como inspirados en el pensamiento complejo, por decirlo de alguna forma. Y esto nos permite trabajar mancomunadamente. Inclusive algunas situaciones mentales muy agudas, yo mismo he dicho, bueno, no, yo necesito el apoyo de la psicóloga o del psicólogo, porque esto trasciende el campo de la filosofía. No es que la psicología sea más o menos, sino simple y sencillamente que atañe a campos diferentes. Y hay que tener la claridad, como decía Omar antes, con acertada razón, en distinguir lo que podríamos llamar un malestar existencial de un problema mental, ¿verdad? Y el problema mental se trata con el profesional correspondiente y el problema existencial se trataría con nosotros en el campo filosófico. Sí he notado además que se complementan mucho las disciplinas y sin embargo también he notado que estamos muy maduros, muy tiernos, perdón, decir que nos falta mucho por avanzar para poder lograr estos trabajos en equipo suficientemente articulados. Pero inclusive estas preguntas de Carlos ya nos obligan a ir generando estos espacios e ir madurando colectivamente.
Perdón que me haya involucrado en la respuesta. No, por favor, porque además estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. El trabajo interdisciplinar, ¿no?, exige la comprensión y el conocimiento de lo que hacen los otros especialistas para ver cómo engranamos esto, ¿no? Cómo creamos de forma holística algo más. Creo que ahí lo primero que tendríamos que saber hacer los filósofos sería exponer y comunicar lo que hacemos, que no siempre se nos da bien, ¿no? El comunicarlo fuera, también tendría que haber un interés por parte de otros sectores de que haya esta comunicación. Yo creo que no se trata, como tú decías muy bien, ¿no?, de que la psicología sea más o sea menos que la filosofía, ¿no?, o de que incluso haya que bajarle el ego a la filosofía porque pretende expandirse. Creo que el saber que todas estas disciplinas tienen su espacio de trabajo es sencillamente reconocer la complejidad del pensamiento humano y de la experiencia humana. Es decir, no nos vale solo con una perspectiva psicológica para comprender al ser humano, ni con una psiquiátrica, pero es que tampoco nos vale con una perspectiva filosófica, que es muy amplia, pero a la hora de la verdad y de introducirnos en los casos concretos, quizás necesitemos otras herramientas, quizás necesitemos cuantificar, ¿no? Entonces, es muy importante, y yo creo que por lo menos en España estos pasos se están dando muy pequeños, no hay una verdadera cooperación entre profesionales más allá de la que yo personalmente haya podido experimentar a nivel individual, ¿no?, con algunos compañeros que vienen del mundo de la psicología y yo les he comentado, o con consultantes, ¿no?, que me comentaban justo esto. Y también otras personas del mundo de la psicoterapia que yo les preguntaba, ¿no?, si alguien te viene y te dice que no ve el sentido de la vida y tú no reconoces, ¿no?, señales de depresión, ¿sabrías ahondar en esa cuestión? Y me dice, por supuesto que no, la verdad es que nunca me ha pasado. Y yo le decía, y no tienes por qué saber, esto no es una tara tuya como psicoterapeuta, como psicólogo, es que es una cuestión filosófica y para eso estamos nosotros, ¿no? Igual que no deberíamos estar, ¿no?, cuando alguien tenga muchas crisis de ansiedad y quiere decir, quiero pensar esto, es como, vale, pero quizá no es momento de pensar, ¿no? Quizá es momento de tratar con un especialista en esto y después hablaremos. Bueno, la compañera Katia Arroyo nos está pidiendo la palabra, entonces, Katia, adelante. Omar, muchísimas gracias por la intervención, de verdad me has dejado pensando muchísimas cosas por muchos lados. Sin embargo, como profesora que forma a docentes de filosofía, nosotros incluso en la práctica docente nos topamos con muchas cosas y una de esas es que los mismos estudiantes esperan mucho de nosotros a veces. A veces terminamos siendo o fungiendo como el orientador o la orientadora que no encuentran en el ambiente escolar. Y a mí un poquito eso, pues es un trabajo humano y no vas a negarle a nadie un acompañamiento, un consejo como persona. Pero en el ambiente del aula, a mí me gustaría saber qué consejos nos darías para disolver un poquito o contener un poquito cuando la clase de filosofía se torna terapéutica, porque eso es una dinámica que se da algunas veces de una manera espontánea. Arrojan un tema, un problema y de repente la tónica se va donde los estudiantes empiezan a descargar partes emocionales. Esa es una de las preguntas, ¿cómo contener? ¿Cómo de repente, sin lastimar ese momento psicológico, porque es muy humano, yo vuelvo al carril de lo que soy responsable, ¿verdad? Porque ahí es delicado, ¿verdad? Y porque bueno, ya me aclaraste mucho sobre la diferencia que hay en tu trabajo y todo esto que se llama la terapia cognitivo-conceptual, etcétera, que yo siento que de todas maneras le tomó prestado a la filosofía varias cosas, pero no está mal. Lo que pasa es que, como muy bien lo dijiste, la aplicación va sobre otro objetivo. Y una de las cosas que entreveo, que me parecería yo que es importante subrayar, me parece, y me corrige si es así, es que paralelo al trabajo que realizas, hay una cuestión que me parece medular en la filosofía y que hay que rescatar mucho, que es el gran respeto al individuo como tal. El que yo no venga y decirle, mira, la receta de tu vida es esta. Porque, hay que decirlo,
entre los filósofos y filósofos a veces está la tendencia, la tentación de adoctrinar, de decir, ah, ¿a qué lado te equivocas? Este es el que tienes que ir. Por lo que yo veo, me parece que las consultorías se devuelven a un proceso muy especial que yo creo que tiene la tradición filosófica también, es el respeto imperativo a esa individualidad. El no encaramarle una misión prevista por el interlocutor. Entonces, jugando con estas dos cosas que te propongo, pues me gustaría, en resumen, que nos pudieras dar algunos consejos, porque a veces en la práctica de la enseñanza de la filosofía no sabemos qué hacer. ¿Dónde corto lo humano y me hago profesora de filosofía o me hago terapeuta? Eso es mi pregunta. Qué bonito, ¿no? Qué bien expresado. Creo que esa experiencia en el aula ya está revelando de alguna forma el potencial terapéutico que tiene la filosofía. Pero tienes razón y es muy importante, ¿no? El saber crear espacios dedicados para que, ahora que estamos adquiriendo nuevas competencias como filósofos, no perdamos las que ya tenemos, ¿no? Cuando hay que pensar, cuando hay que trabajar el concepto, hay que hacer exactamente eso. Y es maravilloso que la filosofía permita este contacto con nosotros mismos y este autoconocimiento, ¿no? Pero cuando no es el espacio, ¿no? Yo creo que lo único que se podría hacer, aparte de poder reconocer y acoger esa posibilidad, ¿no? Y siempre intentar dar semillas, dar señuelos para que después de cada aportación, ¿no? De cada uno de la clase, cuando está aportando cosas personales, ¿no? Intentar darle algo que se pueda llevar para pensar esas cosas, ¿no? Pero un pensamiento y una reflexión sobre sí mismo que no vamos a desarrollar en el aula, porque si no, ni crearíamos una terapia de grupo, porque serían como diferentes consultorías individuales, sería un caos, ¿no? Pero sí, el frenar de esa forma, ¿no? Desde el agradecimiento de la propia expresión, ¿no? Te puedes plantear estas cosas a ver qué te surge, pero sin embargo este no es el espacio, y volver siempre al concepto. Es decir, ¿pero qué estamos trabajando, no? Igual que muchas veces cuando se habla, la idea es ir hacia adentro, ¿no? Es decir, ¿pero qué dice esto de ti? Sería frenar, ¿no? Qué dice de ti, decir, pero bueno, ¿qué implica entonces todo esto que estamos diciendo para la cuestión que estamos trabajando, ¿no? Y llevamos todo el pensamiento hacia el concepto, el problema, la pregunta que estamos trabajando. Por otra parte, totalmente de acuerdo con la herencia, ¿no? O el uso de multitud de herramientas filosóficas en el mundo psicoterapéutico, que a mí también me parece que es maravilloso, porque no deja de ser un reconocimiento de todo el arsenal que tenemos, pero bien es cierto que no se trata de que ahora digamos, no, pero esta herramienta me las devuelves, que no lo voy a hacer yo, ¿no? Sino es que la terapia racional emotivo-conductual de Herbert Ellis, pero la logoterapia de Viktor Frankl, el propio psicoanálisis, multitud de formatos que utilizan herramientas filosóficas. Pero aquí estaría la diferencia, ¿no? En el decir, es que nosotros no hacemos filosofía aplicada, nosotros no utilizamos herramientas filosóficas para aplicarla. Cuando decimos aplicar parece que la estamos llevando a un sitio diferente de la filosofía, sino lo que se supone que estamos haciendo es practicar la filosofía, porque de todo ese autoconocimiento, de todo ese comprender la verdad que pueda haber, de todo ese refutar y falsar todo aquello que pueda ser falso, ahí hay un beneficio, ¿no? Es decir, el carácter terapéutico viene a través de lo filosófico, no hay un uso externo, ¿no? Por eso es maravilloso que utilicen herramientas filosóficas, porque la filosofía realmente es muy potente a nivel terapéutico, pero nosotros intentamos conseguir quizá esos mismos resultados, pero de forma indirecta, porque no los buscamos. Y quizá aquí también esté parte de ese potencial, ¿no? Respecto a lo último que decía, del respeto al individuo, también se trata de una cuestión conceptual muy compleja, ¿no? Porque cuando hablamos de consultoría filosófica, un consultor es un experto en un tema, en un área en concreto, ¿no? Se acercaría entonces más a lo que se entiende por mentoría, ¿no? El mentoring, que es alguien que sabe mucho de algo y a ti te ayuda, pero en cierto sentido te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Creo que en este sentido, y sin que esto se confunda, ¿no? La figura del filósofo práctico se acercaría más a la del coach, bien entendido, porque en el coaching se trata de que es un experto en gestión del cambio, en motivación, pero no en el problema que te está contando. El coach, el buen coach, nunca te va a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, creo que el filósofo en ese sentido
solo puede respetar la individualidad del sujeto en la medida que le dé herramientas para que lo haga él. Y creo que es parte del trabajo del filósofo asesor el trabajar consigo mismo también su propio ego, ¿no? Porque muchas veces en consulta uno puede pensar, a ti lo que te pasa es esto, lo que tendrías que hacer es esto. Pero es que esto no es sabiduría. De hecho, esto es mediocridad. Es no estar practicando la escucha, parte de tu pensamiento se está yendo a solucionar un problema, que no es tu tarea, y por lo tanto todo eso son cuestiones que son partes de ti que le estás quitando al consultante. Ya no estás en su escucha al 100%, ya no estás en sostenerlo, ya no estás en comprender lo que está pasando, estás solucionando y eso no es tu tarea, él o ella no necesita eso, ¿no? Entonces creo que la mayor forma, ¿no?, de respetar la individualidad del sujeto es no tratar de resolver sus problemas, sino ayudarle a que comprenda su situación, confiando tanto en tus propias capacidades como en las del consultante, como en lo que va a producir el proceso. A través de esa confianza se genera mucho más. Claro, no, muchísimas gracias. Y una sola última cosa, podríamos decir, bueno, por la naturaleza misma de la filosofía, que puede ser un área que ayude a educar las emociones. Y digo esto en el ambiente que se nos ha venido, porque nadie hablaba de emociones realmente de manera frontal. Creo que han estado en la filosofía todo el tiempo. Uno va leyendo y se devuelve a Spinoza y se devuelve a otros. Siempre ha estado ahí como un tema importante. De alguna manera, el siglo XX le echó como una cortina de humo, pero está ahí. El asunto es que ha vuelto, digamos, con fuerza y se ha puesto, digamos, en la palestra de una forma, digamos, frontal. Y a ratos a la gente lo ve como impúdico. ¡Ay, filosofía y emociones, qué horror! Pero a mí me parece que cuando uno habla de esto, está hablando de una manera donde pone altura a la labor filosófica de trabajar con la parte racional, pero sin desmembrarla. Es que no se puede, ¿verdad?, de lo emocional. Pero entonces, dándole la vuelta a este diálogo, se podría decir que de alguna manera la filosofía tiene herramientas para educar las emociones. Justo el otro día, hace unos días, estaba también en una charla online por esta situación y hablábamos de esto, ¿no? De cómo tradicionalmente hemos negado a las emociones su propia inteligencia. Y lo hemos visto como esos impulsos y normalmente cuando hacemos eso acudimos al estoicismo para decir que los propios estoicos estaban en contra de las emociones y pretendían aniquilarlas, lo cual es horrible porque esto no es así en absoluto, porque se trata de lo que querían anular ellos, eran las pasiones, ¿no? Que ya de alguna forma era hablar de pasiones, diferenciación de las emociones, ya era reconocer la propia inteligencia que había ahí, ¿no? Es muy importante el saber reconocer, y esto ya está pasando afortunadamente, ¿no?, todo el carácter intelectual que hay en la emoción, que no es mental, sino es intelectual en el sentido de inteligencia, de adaptación. Nosotros con las emociones estamos cartografiando el mundo, estamos comprendiendo lo que nos está pasando. Tenemos un tipo de comprensión afectiva que no es posible separar de nuestra parte más mental. Conceptualmente sí, hablamos de razón y emoción, pero son conceptos que no son aplicables en la práctica porque realmente no hay forma de separarlos, ¿no? Entonces, es muy gracioso, ¿no?, cuando hablamos de inteligencia emocional y parece que hemos descubierto algo como si no estuviese ahí desde hace 2000 años. Como también nos ha pasado con la meditación, ¿no?, que parece que hemos descubierto, no sé qué hemos descubierto, ¿no?, con el mindfulness, pero ahí estaba la meditación sati, ¿no?, del budismo. Pero que sin embargo me parece maravilloso que esto ocurra porque si necesitamos transferir las cosas a estos formatos, ¿no?, si para practicar la meditación necesitamos llamarla mindfulness o para gestionar bien las emociones necesitamos llamarla inteligencia emocional, perfecto. Al final lo importante es aprenderlo, ¿no? Pero como tú decías, creo que sí, ¿no?, que la filosofía tiene bastantes herramientas para gestionar las propias emociones en la medida en la que es muy potente trabajando con las ideas, con las creencias y con los juicios que realmente generan la emoción. Que esto no deja de ser una perspectiva cognitivista, pero con la que yo me siento cómodo, ¿no? La columna vertebral de la emoción es una idea, una creencia, es un juicio sobre la realidad que me está afectando a mí, ¿no? Y cambiando esto puedo cambiar mi forma de sentir, pero por supuesto
también permitiendo la emoción, permitiéndome aprender a sostenerla, que esto es algo para lo que nadie nos ha enseñado y es la tarea que tenemos ahora, ¿no? El saber pensar mientras sentimos y no utilizar el pensamiento contra la emoción, sino para que fluyan ambos. Perfecto, muchísimas gracias. Así que, Tengo más cosas que preguntar, pero me retiro. No, no, ya tendremos tiempo. Esta es una primera conversación, Katy, compañeros. Me ha dicho Zadiel que quiere hacer una pregunta. ¿Estás por ahí? Perdón, es que se me desconectó el internet por un momento. Ok. Tenía una pregunta que es más o menos, ok, ¿cómo empezar ese proceso de promoción de estos espacios? Porque, por ejemplo, tal vez existan personas que, bueno, existen personas que no tienen cercanía con estos conceptos filosóficos, tal vez tiene dudas que no sabe que son existenciales y que no sabe, no conoce que existen estos espacios. Y digamos, tal vez, ¿cómo llegar al punto en el que las consultorías filosóficas se conviertan en esa primera idea que uno recurre para saciar inquietudes, que es, ok, vaya a un psicólogo, lo primero que uno le dicen? Entonces, ¿cómo llegar a ese punto en el que las consultorías filosóficas se conviertan en eso? Y también para hacer la diferencia, porque para el público en general, por decirlo así. pues, claro, acabas de tocar con la cosa que más le cuesta a la filosofía, en mi opinión, que es comunicarse con los mortales, donde los mortales son todos aquellos que no sean filósofos. Se nos ha dado especialmente mal y creo que ahora estamos aprendiendo un poco que el camino va por saber no rebajar el concepto, sino divulgarlo bien. Es decir, saber explicar las cosas en su propia profundidad. Creo que tenemos que aprender a conectar con la propia emoción del consultante, a crear un discurso en el que él o ella pueda verse reconocido. Estás viviendo este momento de tu vida, estás pensando esto, estás sintiendo esto. No irnos a conceptos donde esa experiencia está dentro de la descripción, no, no, no. Describir realmente la situación que la persona está viviendo, ¿no? Y explicarle qué está pasando, qué clase de cuestiones puede estar afrontando, qué clase de ideas, qué clase de dilemas puede estar ahí, para que de una forma natural y orgánica esa persona piense, quizás se trate de una cuestión que yo pueda llegar a abordar desde la filosofía, ¿no? Tradicionalmente también es cierto que la gente va al psicólogo, pero también va al psicólogo mal orientado porque suele esperar a estar muy mal, ¿no? Como que todavía no hay esa aceptación que sí que se está dando, ¿no? De que el ir al psicólogo o el ir al terapeuta es algo muy positivo cuando uno lo necesita, ¿no? Entonces yo te diría que habría estos dos puntos, ¿no? El cambiar nuestro propio lenguaje, el cómo explicamos lo que hacemos y en la filosofía, en vez de pelearnos tanto entre nosotros, el saber transmitir eso y realmente el llegar, ¿no? a las personas y saber explicar lo que hay de cotidiano en su propio malestar existencial, ¿no? Que para mí es algo muy, muy importante que yo intento siempre, ¿no? El decir que todas estas teorías de libros complicadísimos realmente, ¿no? Como decía antes, están hablando de cosas que pasan en tu día a día. Cuestiones como la libertad, cuestiones como la identidad, cuestiones como el sentido de la vida, no son temas de libros muy oscuros que uno no entiende, no son preguntas que te estás haciendo. Entonces, es el transmitir que podemos dar herramientas para dar la propia respuesta, ¿no? Y que no es complicarse la vida con la filosofía, sino es clarificarla y hacerla mucho más sencilla. Sería el reto. Gracias. A ti. Bueno, no tengo, bueno, tengo muchas inquietudes, pero no tengo en este momento más solicitudes de palabra y creo que hemos ya un poco abusado tal vez de Omar para un primer encuentro, para dejarlo con voluntad de que haya más encuentros futuros. Tal vez podríamos ir terminando la actividad de hoy por acá, si no hubiese más preguntas. Entonces, yo creo que, bueno, perdón, Javier Alvarado me está diciendo que quiere preguntar. Entonces, ¿está Javier? Un momento.
Aló, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos, adelante. Ok, bueno, Omar, mucho gusto. Mi nombre es Javier. Mi pregunta era la siguiente. Bueno, más bien es como una sugerencia. Yo considero que es importante aplicar el diálogo, porque en sí la palabra etimológica es ciencia de logos o ciencia de la razón. Yo considero, bueno, primeramente, que una persona que tenga un mal razonamiento, es decir, lleno de falacias, percepciones argumentativas, puede tomar malas decisiones. ¿Me explico? Entonces, posiblemente puede ser que una persona haya vivido en una zona urbano marginal, rural, etcétera, y nunca tenía las herramientas básicas para construir un razonamiento, digámoslo, con sano juicio, y al tener un mal razonamiento eh, puede realizar, tomar malas decisiones. Y yo creo que, bueno, con la parte de la terapia filosófica, puede ayudarle a brindarle herramientas para que la persona en sí pueda construir razonamientos correctos para tomar buenas decisiones. Esa sería como mi intervención. Y adelante. Totalmente de acuerdo, Javier. Gracias por tu aportación, porque es así, ¿no? Este diálogo, diálogos a través de la razón, como decíamos antes, no se trata de introducir conceptos donde sobran, sino se trata más bien de hacer que el pensamiento funcione bien. Ni pensar mucho ni pensar poco, pensar bien, pensar de forma adecuada, pensar de una forma eficiente, ¿no? Decía Karl Popper que todos tenemos una filosofía personal que no vale gran cosa, es decir, que no está bien trabajada y que tiene unas consecuencias en nuestra vida abrumadoras. Por lo tanto, conviene, ¿no?, aplicar crítica a eso. Cuando decimos que no se trata de complicarse la vida con la filosofía, ¿no?, con la teoría, es exactamente a lo que tú estás apuntando, en que hay situaciones de la vida en las que un mal pensamiento, un no pensar, un no tomarnos un tiempo para cuestionarnos algo, puede torcer toda nuestra vida, ¿no? Entonces, no se trata tanto de complicarse la cabeza, sino de ser capaz de crear espacios o de pedir ayuda para crear esos espacios donde volcar el pensamiento, ordenarlo y volverlo a introducir para que podamos pensar, reflexionar y comprender las cosas tal y como son sin vernos llevados por elementos que no sean racionales o que sean contrarios a nosotros mismos. Tan sencillo y tan potente como lo que estabas diciendo. Entonces, sí, muchísimas gracias. Esto es fundamental, ¿verdad? Hacer razonamientos éticos adecuados, lógicos adecuados, etcétera, y es parte de las funciones nuestras. Cuando hablabas de hace un ratito de cosmovisión, esa visión integral es fundamental poder entenderla. Es un asunto de comprensión. Y ya tendremos tiempo luego de conversar otro montón de asuntos que he ido anotando ahí, porque sí son muy, muy importantes, inclusive para nuestra propia existencia. Mira, Omar, yo quería agradecerte profundamente la claridad y el dominio sobre estos temas y además la generosidad que has demostrado con nosotros y en los videos tuyos que he observado, varios de los cuales ya los muchachos han conocido porque los he compartido con ellos para entusiasmarlos en tu venida, pero bueno, ya tendremos tiempo de tenerte por aquí. De mi parte sería principalmente agradecerte, decirte que las puertas quedan abiertas, vamos a mantenernos en comunicación desde luego, porque podemos desarrollar algunas, como pensaba plantearte en tu visita, pero posteriormente lo haremos, podemos desarrollar algunas actividades conjuntas, en pro principalmente de este desarrollo, comillas, novedoso de la filosofía. Digo novedoso porque lo estamos recuperando, pero ya ha quedado claro de que esto es una práctica filosófica milenaria, ¿verdad? Que es otra de las diferencias, ¿verdad? Con el quehacer psicológico, que la psicología es muy joven, la filosofía lo ha hecho mucho tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, muchas gracias. Y yo quisiera a los jóvenes aquí, y por jóvenes entiendo también a Katia, para estar yo dentro de ellos también. este, que, entusiasmarlos porque están estudiando filosofía que usualmente en nuestro contexto sociocultural
y educativo, ¿verdad? Se ve muy restringido en su ámbito de trabajo, inclusive. A nosotros, bueno, cuando Katia y yo estudiábamos, porque somos compañeros desde siempre, hemos sido compañeros, ¿verdad? Que nos enseñaban un poco que el filósofo solo daba clases en la universidad y en el mejor de los casos y en los casos más preocupantes en el colegio, porque había más saturación y menos posibilidad de investigación, etcétera, y había que repartirse por muchos colegios porque teníamos muy pocas horas en cada colegio. Entonces, algunas de estas condiciones todavía se dan. Estamos intentando a través de la academia, con un gran esfuerzo con el colegio profesional que nos acoge y con el Ministerio de Educación a nivel de la señora ministra, poder desarrollar acciones para dignificar más la práctica de nuestros profesionales. Pero lo que quiero decir es que aquí hay un campo abierto y estamos abriendo brecha. Y entonces tenemos que continuar haciéndolo. Y el pensamiento, cualquiera, al respecto de esto, que nos permita nutrir, clarificar, precisar, proponer, teorizar, es bienvenido. Nada sobra, sino más bien que todo hace falta. Entonces, digamos que somos hermanos en esta causa y compañeros de viaje, ¿verdad? El COVID nos ha permitido y nos ha puesto a pensar. Yo veo un día estos que hacíamos una actividad y principalmente eran mayoritariamente psicólogos. Ellos estaban muy preocupados por la incertidumbre y que cómo iba eso a afectar la salud mental, etc. Bien entendido, fíjense que es el pan nuestro cada día. Y bien entendido es, digamos, la motivación principal de la filosofía, ¿verdad? La incertidumbre, la posibilidad de diseñar, la posibilidad de trascender. Y esto que señalaban antes, totalmente de acuerdo, que es muy importante, la reconceptualización antropológica que nos permite el momento. Es decir, no somos un seres de razón, como se nos dijo en algún momento, somos seres integrales. Y cuando hablamos, por decirlo en lenguaje, digamos, neurobiológico actual, de 3 niveles cerebrales, ¿verdad? Y uno cuarto con el social, ya yo lo veo ya en Aristóteles, ¿verdad? Los 3 niveles de alma y además el cerebro, perdón, y el zoon politikon. Entonces, desde esta perspectiva, a mí me parece profundamente importante recuperar esta visión integral de ser humano, en donde todo su andamiaje, ¿verdad?, incluido el emocional, también está permeado de ese elemento fundamental y característico, que es precisamente donde encontramos nosotros, en el filósofo práctico y el consultor o asesor filosófico, un nicho. Y como Omar lo ha subrayado, me parece que muy bien, es el campo de la inteligencia, el campo de la reflexión, ¿verdad? Para que haya autoconocimiento, asumirse, autoaceptación, inclusive algunas cosas ni siquiera las corregiremos, así se quedarán, pero ahora comprendidas, asumidas, disfrutadas. Omar hablaba del sufrimiento hace un momento, que a mí me parece muy importante. La filosofía enseña también a disfrutar del sufrimiento, ¿verdad? Porque es una parte elemental y sustantiva de la existencia, además necesaria. Pero ya tendremos tiempo de profundizar dentro de poco algunos de estos hilos discursivos que cuando reveamos el video, posiblemente ya editado, pero nosotros tenemos un repositorio en donde lo voy a subir ahora mismo para los jóvenes de las consultorías, veremos que hay una gran cantidad de hilos temáticos y discursivos que debemos de profundizar. Y esa es un poco nuestra tarea. Entonces, muchísimas gracias a Omar, a Katia, a Javier, a Carlos, a Cediel, a todos los demás compañeros que nos han acompañado hoy acá, porque me parece que nos sumamos a una aventura hacia la distancia, con distanciamiento social e inclusive geopolítico a veces, muy interesante. Ojalá que este sea un primer paso y ojalá que podamos concretar otros muchos más a partir de hoy. No sé, Omar o Katia o alguien si quiere despedirse, entonces procederíamos a los despidos correspondientes. Yo quería agradeceros la oportunidad y creo que, por supuesto, lo que hemos estado hablando se ve que lo que nos une es esta actitud bastante más pura, ¿no?,
que es sencillamente esa experiencia personal de la filosofía, esa experiencia de su potencia transformadora, y intentar llevarla allá donde ella pueda llegar, ¿no? Que no es otra cosa que restituirla en su sitio, ¿no? Y creo que esa actitud es algo compartido, entonces agradezco mucho el que hayáis querido que esté aquí, además con esta forma tan maravillosa de tratarme, y yo, vamos, en lo que pueda ayudar y pueda aportar y podamos pensar juntos, aquí me tendréis, porque creo que es importante esto que decías, ¿no? Esta parte de que no se trata solo ya de un nuevo nicho de la filosofía, ¿no? Como si vayamos a valorar más la filosofía porque ahora se puede trabajar de otra cosa, sino que no, que es que la filosofía es un bien, es un valor en sí mismo, al margen y de forma previa a la pregunta por su utilidad, ¿no? Que tampoco es que sea inútil. Odio cuando alguien dice la filosofía no sirve para nada. No tiene por qué servir, pero sirve para muchísimo. Pero en sí misma vale. Pero sí que es cierto, ¿no? Que solo a través de este valor y de este respeto por la filosofía en sí, podremos llevarla a la práctica sin mercantilizarla, sin hacerla, sin que caiga en utilitarismo, sin que caiga en bienestarismo, sino no. Dentro de su potencial y dentro del respeto hacia ella, llevarla a la consulta, llevarla a grupos, llevarla quizá incluso a la empresa, llevarla a donde sea, pero sin buscar siempre ese beneficio, ¿no? Sino buscando la propia práctica filosófica más pura y más auténtica. Entonces, en este sentido, agradezco mucho la oportunidad y seguro que podemos hacer grandes desarrollos y estoy deseando continuar pensando con vosotros. Katia, no te escuchamos. Ya. Ya. No, que de mi parte, pues nada más reitero el agradecimiento de compartir este espacio y de verdad espero, por muchas razones, que puedas visitarnos, que disfrutes de nuestro país también, de lo que podemos ofrecerte, Omar, no solamente en la parte académica, sino en la parte de compartir, que yo creo que es una cosa también importantísima y que lo hemos subrayado en estos tiempos. El hecho mismo de estar aquí hoy así es muy estimulante para la mente, ¿verdad? Para las emociones. Entonces, te agradezco mucho este espacio que nos permitas. De verdad, yo he apuntado muchas cosas que quiero retomar con mis estudiantes. Muchísimas gracias por el aporte que haces y pero los mejores deseos de éxito en las actividades futuras. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, un abrazo muy grande a todos. Espero que nos cuidemos mucho, ¿verdad? En tiempos de COVID y que nadie en nuestras familias pues salga afectado, desde luego. Pero volviendo a la filosofía, queda entonces abierta la posibilidad de seguirnos comunicando en persona, ojalá que lo más pronto posible, y si no por este medio. Nuestra universidad inclusive, tanto para estudiantes como profesores, ha adquirido esta plataforma, varias licencias, para permitirnos trabajar inclusive con poblaciones grandes. Entonces, lo haremos si cada vez que sea conveniente y posible. Tenía una pregunta que plantea un compañero, pero yo creo que es un tema profundo. Él pregunta sobre esta separación entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, porque aquí hay algo importante. Entre el grupo de compañeros o estudiantes, sí, estudiantes universitarios ya que conocí en el colegio y que nos están acompañando, hay estudiantes de ingenierías, no solo de filosofía. Tenemos de teatro, filosofía, educación e ingenierías. Entonces, una de las preguntas que siempre nos hemos planteado, o ellos plantean, es por qué esta separación tan grande entre ciencias sociales, letras y ciencias, comillas, exactas, por otra parte. Creo que, como estoy leyendo hasta ahora, bueno, ya sería quizá un poco excesivo atender esta pregunta, que además es compleja en esta coyuntura, desde una perspectiva epistemológica o de filosofía de la ciencia, etc. Entonces, más bien va a quedar de tarea para la próxima. Uno que tiene visión de profesor, sí, para la próxima oportunidad, para tener ya la motivación introductoria. Por ahora, creo que lo que atañe a la filosofía y su práctica filosófica en cuanto a consultoría o asesoría, ya tenemos una primera aproximación importante. Un abrazo muy grande otra vez a los compañeros y compañeras que han estado con nosotros
y muy especial a Omar por esta participación desinteresada y tan generosa que ha tenido en esta noche española y en esta mañana costarricense. Sí. Entonces, Muchísimas gracias a vosotros. un gusto. Hasta luego. Que estemos muy Un bien. abrazo. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.